Ahí, ya dicen vivo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenides. Vamos a dar comienzo al segundo encuentro de la Cátedra Libre Virtual por el Derecho al Aborto Legal. En esta oportunidad, y como ya se lo contáramos hace 15 días, el tema que vamos a tratar es acceso a la ILE en tiempos de COVID. Si están ya activas las redes, así que a través del chat, si quieren ir colocando los lugares de dónde son, de dónde nos están escuchando, cuál es la participación que están teniendo. Entonces, vamos a ir ya contando cómo comienza esta cátedra libre virtual. Hace ya un tiempo, hace un año que se conformó la Red RUDA, que es una red de cátedras de universidades públicas nacionales sobre educación sexual integral y derecho al aborto. En este espacio, a partir de esta situación de pandemia que nos significó, bueno, todo lo que ya conocemos, tomamos la iniciativa de pensar en una cátedra virtual que nos permitiría transmitir y además poner en agenda, retomar el consenso social que tenemos sobre la legalización del aborto y este tratamiento que hoy tanto estamos anhelando. Bueno, nos están visitando desde Buenos Aires, se están conectando, nos están ya llegando la información, también de Córdoba. En esta oportunidad, este segundo encuentro, la cátedra, este encuentro va a estar coordinado por dos universidades, la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, yo pertenezco a la cátedra de Educación Sexual Integral, Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos. Mi nombre es Erika Montaña y nos va a acompañar dentro de un rato Marcela que es de la Universidad Nacional de Salta, que está, bueno, por detrás de la cámara haciendo todas las conexiones y ocupándose de la parte tecnológica. Bueno, estamos en un momento muy importante, no solamente recordando el primer año de la conformación de la Red RUDA, sino también 5 años de la creación y del surgimiento y de la permanencia en todo el país y del crecimiento que ha tenido la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Bueno, se están comunicando desde Chile, bienvenidas, bienvenides. Y también un hecho muy significativo para nuestro país y para el tratamiento del tema del aborto, que son los 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y para también tener presente que mañana, 28 de mayo, es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, una fecha muy importante, no solamente para Latinoamérica, sino para todo el mundo, momento en el cual en muchos espacios se realizan distintas actividades justamente referidas a la salud de las mujeres. Bueno, en esta oportunidad, igual que en el primer encuentro, vamos a tener un panel bastante distinguido, con muchas posibilidades de interactuar, pueden dejar sus preguntas, pueden dejar sus inquietudes, y otro equipo de compañeras que están trabajando para esto nos van a ir sistematizando sus inquietudes y las vamos a después a formular a este panel. También les queremos contar que en la Red RUDA participan 26 universidades, son distintos formatos, espacios curriculares, cátedras libres, seminarios, materias selectivas, y están presentes en las universidades de Córdoba, Salta, Rosario, Cuyo, La Plata, bueno, en UBA, en distintas facultades, en la Universidad Nacional del Sur, en la Universidad Nacional del Centro, en La Pampa, en Comahue, en Patagonia, en San Juan Bosco, en la sede de Puerto Madryn, en Jujuy, Entre Ríos, y está presente estos espacios en distintas facultades, en las facultades de Ciencias Médicas, en las facultades de Psicología, en las de Derecho, Humanidades, Ciencias Sociales, y bueno, para cualquier inquietud, pregunta, consulta, forma de incorporarse o de recibir los materiales,
En la pantalla va a salir el correo de la cátedra y de Ruda, y ahí nos van a poder escribir. Bueno, nos están saludando desde Córdoba, recién desde México, bueno, ya había mencionado, de Chile, de distintas provincias de nuestro país. Les damos nuevamente la bienvenida y también queríamos ir presentando a nuestro panel. Ustedes saben que pueden hacer varias las preguntas y las vamos a ir respondiendo. También les queríamos mencionar que tienen que activar los subtítulos como una herramienta de accesibilidad. Eso también es muy importante. Y también les vamos a contar cuáles van a ser los próximos encuentros que vamos a tener para que lo tengan presente. Bueno, el primer encuentro fue el 13 de mayo sobre una analogía de la campaña y del tema del aborto en la Argentina. Esto fue muy interesante. El link está colgado en las redes sociales, lo van a poder consultar. El 10 de junio vamos a tener el tercer encuentro, que va a ser sobre marcos normativos. El cuarto encuentro va a ser sobre el eje ESI para decidir responsabilidades y prácticas de las universidades públicas y nacionales. Y el 8 de julio va a ser hasta que sea ley el activismo por el derecho al aborto. Bueno, nos están saludando también desde Tres Arroyos, desde Entre Ríos, de la UNER, de la Facultad de Trabajo Social. También les va a tocar participar de la organización del próximo encuentro. Y sí, bueno, Tandil también, bienvenidas. Sí, podemos esperar unos minutitos más para ir ya sabemos que las 3 panelistas que nos van a acompañar están en sus lugares para iniciar la transmisión, así que si les parece, las voy a ir como presentando. La primera panelista va a ser Valeria Isla, que ella es feminista, es la actual directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. En un segundo momento nos va a acompañar Pilar Galende y después Verónica Huitov, que ya vamos a ir contando cuáles van a ser sus temas. En este momento, con Valeria vamos a trabajar la accesibilidad desde el punto de vista del programa nacional, cómo han sido los ejes y cuáles han sido las situaciones en este momento de pandemia. Y bueno, para Marcela estamos para el video. Vamos a mirar primero una pequeña pieza comunicacional que elaboró el programa nacional. Así damos inicio a la primera panelista, que es Valeria Isla. Bueno, acá nos saludan desde Tapiales. Bueno, muchas gracias, bienvenidas. Marce, ¿estamos? Marcela, ¿no? Bueno, estas cosas pueden pasar. Les queremos, bueno, también comentar que en el primer encuentro que fue el 13 de mayo, fue un encuentro muy, pero muy interesante. Estuvo presente Marta Rosenberg, Dora Barrancos y Ruth Zubriger, que nos contaron y nos hicieron una línea histórica de lo que fue el inicio de la campaña en todo este tiempo, y entonces ahí pueden volver sobre el link y poder consultarlo. Bueno, ¿cuáles son los lugares en los cuales nos están viendo? Tigre, La Plata, Formosa, La Pampa, de General Roca, de Cava, de Lomas de Zamora, Jujuy, Tres Arroyos, en Corrientes, Santiago del Estero, Bahía Blanca, de México, de Entre Ríos, de Nueva York también, Rosario. Bueno, parece que es importante poder compartir que para que esta producción, esta transmisión sea un éxito o pueda llegar a todas las personas, detrás de la escena hay una cantidad de compañeras que están trabajando
de manera colaborativa y de manera colectiva para el éxito de este momento que vamos a transitar. Bueno, acá ya nuestra excelente tecnológica Marcela de la Universidad de Salta, colaboradora incansable sobre desde el socorrismo, nos va a ir ya compartiendo el video, que es la pieza comunicacional del Programa Nacional, y después vamos a darle lugar a Valeria Isla. Les comentamos también que cada expositora va a tener 15 minutos y después vamos a iniciar una ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias Ruda, muchas gracias por la invitación, colegas de todo el país y también del exterior. El video lo vamos a poder compartir luego por acá por el chat o por las redes con el sonido, pero bueno, la idea era que arrancar con una primera, digamos, pieza con la que nosotros salimos al comienzo de la pandemia, para poder remarcar tanto la ILE como los métodos anticonceptivos como prestaciones esenciales. Luego hicimos otra serie de piezas para seguir intentando poner en agenda este tema. Esto lo trabajamos en forma directa con todo el equipo de las provincias de salud sexual y reproductiva, con referentes, por un lado. Por otro lado, con todos los integrantes del equipo del Plan ENIA. El Plan ENIA, ustedes saben que es el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Es un plan que antes estaba en la Secretaría de Niñez y Adolescencia y a partir de que Ginés asume como ministro y nosotros formamos parte de ese equipo, comienza a depender en forma directa de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Entonces, con todos esos equipos en las provincias del NOA y NEA también trabajamos para poder incidir y poder trabajar para remover barreras de obstáculos en relación a la prioridad en el marco de COVID que tiene la interrupción legal del embarazo. En este sentido, se había creado, luego de que el ministro firma el protocolo de la nueva edición 2019, el 12 de diciembre, habíamos generado un grupo de trabajo de acceso a la ILE. Ese grupo de trabajo se fortalece a partir de la pandemia. El equipo está coordinado por Analía Mesina, muchos de ustedes la conocen, y otra serie de especialistas. Con ellos trabajamos, por un lado, la construcción de un sistema de información para acceso a la ILE, que nos prepare también o que vaya generando toda una línea de trabajo, preparando lo que es el escenario para una posible legalización del aborto, por un lado, y por otro lado, a partir de la pandemia, trabajando con cada una de las situaciones que nos llegan con barreras de acceso mediante el 0800. El 0800, la línea gratuita y confidencial, se ha convertido en una herramienta fundamental porque es lo que nos permite a nivel institucional poder intervenir directamente en las provincias. Ustedes saben que la provincia, el sistema de salud en la Argentina, además de tener 3 subsectores, es un sistema federal donde la salud
tiene competencia directa cada una de las provincias, la nación es rectora, pero a veces no tiene los elementos y las estrategias y las herramientas necesarias para intervenir en forma directa, ya que los centros de salud y los hospitales y los establecimientos asistenciales dependen en forma directa de cada una de las provincias. Por ese motivo, esta herramienta del 0800 nos da la institucionalidad necesaria para poder intervenir en forma directa con este equipo en 3 planos. Por un lado, directamente con el equipo médico, con los equipos de hospitales o centros de salud que requieran, digamos, que van a llevar adelante la práctica. Por otro lado, o que requieren, por ejemplo, mayor disponibilidad de la medicación. Por otro lado, a nivel institucional, a nivel de los programas de salud sexual y reproductiva, del Planenia, de las áreas de adolescencia, y finalmente en otro nivel que es un plano político, en algunos casos haciendo incidencia, en otros casos intentando remover una barrera de obstáculo, y en otras circunstancias, en provincias que sí apoyan estas prácticas, fortaleciendo desde el punto de vista político a los equipos, sea de especialistas como también las redes, que tanto la red de profesionales como redes que trabajan más en segundo nivel y también las redes de socorristas, avalando desde el punto de vista político, digamos, el accionar de este conjunto de equipos, de profesionales, de dimensiones que entre todas constituyen o hacen posible el acceso a la ILE, porque quizás alguno de ustedes nos ha escuchado, pero sí nosotros entendemos que desde la política pública, desde el Ministerio, la agenda de la salud sexual y reproductiva y fundamentalmente lo que es el acceso a la ILE es una construcción liderada y hecha viable, digamos, por la historia también del feminismo. Es una agenda compartida. Nosotros también para lograr accesibilidad hemos abierto múltiples canales de diálogo y de articulación con toda la línea de socorristas, con toda la línea de la red de profesionales, con la campaña que mañana cumplen 15 años, bueno, la red que está cumpliendo también 5 años, para identificar las barreras de acceso y poder intervenir. Hoy, básicamente, lo que estamos observando en la pandemia, por un lado, que las mujeres, las personas con capacidad de gestar y adolescentes están llegando más tardíamente a la interrupción. Es decir, estamos teniendo mucho más interrupciones o demandas de interrupciones de lo que es segundo trimestre. Por otro lado, como hubo un problema serio con la cadena de suministros del misoprostol, también hubo momentos críticos en cuanto a la disponibilidad del insumo. Desde la Dirección Nacional se hicieron 2 compras de emergencia, en total de 3.000 tratamientos que ya están siendo distribuidos. Y por otro lado, se inició hace 3 meses aproximadamente una compra de 16.000 tratamientos con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y cuando vino la pandemia, sufrió atrasos en la entrega. Estas cantidades estaban previstas para cubrir el segundo semestre, porque la prioridad es incorporar el misoprostol como un insumo de la canasta de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Como hubo demoras y crisis en la cadena de suministros, iniciamos una compra de emergencia de otros 16.000 tratamientos que está en curso en este momento y esperamos entre 30 y 45 días poder disponer de los mismos. Un tema también importante en relación a lo que es el insumo son las acciones que pudimos hacer con el LIF, que es el Laboratorio Público de Santa Fe, que está por un lado estabilizando el misoprostol para lograr una autorización del ADMAT para el tránsito federal. Ese proceso de estabilización termina o cumple un año, digamos, ahora la primera semana de junio. A partir de allí se presenta toda la documentación en ADMAT. Nosotros estamos acompañando ese proceso para que pueda autorizarse y a partir de ese momento, además del laboratorio Domínguez, podamos tener el misoprostol disponible para tránsito federal del Laboratorio Público de Santa Fe.
No obstante ello, la provincia de Buenos Aires logró comprar 8.000 tratamientos, ya que por estas características que les explicaba Federal del Sistema de Salud, las regulaciones de las provincias permiten comprar entre provincias, aunque todavía no esté autorizado el tránsito federal. Entonces, esto generó una descompresión importante. Acá las colegas de provincia de Buenos Aires lo van a compartir seguramente, porque la situación en provincia era crítica en cuanto a la cantidad de demanda, la falta del insumo, etcétera. Entonces, además de todas estas comunicaciones, la agenda, digamos, de trabajo con los consejos asesores, tanto de la dirección como del Planenia, de embarazo no intencional en la adolescencia, hicimos distintas piezas comunicacionales para redes, para que puedan ser circuladas también entre adolescentes, mujeres, personas con capacidad de gestar, la sociedad civil. Y un tema para nosotros muy importante también fue la estrategia de la anticoncepción hormonal de emergencia, poder recomendar a los equipos de salud entregarla antes de manera preventiva para que las personas la puedan tener a mano antes del evento de emergencia. Estamos iniciando tratativas y propuestas técnicas con la ANMAT para llegar a la meta de tenerla, la anticoncepción de emergencia sin receta, que es lo que tienen algunos países en la región. Recién iniciamos estas estrategias, consideramos que en el marco de la pandemia es una práctica recomendada. Y finalmente, como decía, pudimos sostener toda la distribución de métodos anticonceptivos mediante el botiquín directo a centros de salud o mediante a depósitos de forma complementaria. Sin embargo, un cuello de botella, como muchos de ustedes saben, es que, bueno, estaba el insumo en cuanto a métodos anticonceptivos, incluso los de larga duración como el implante, donde era recomendado colocarlo para que las mujeres y adolescentes no vuelvan al sistema de salud, pero de acuerdo a cada una de las provincias, los servicios disponibles de salud sexual y reproductiva disminuyeron la oferta. Hay provincias que estaban en un 50%, otras que estuvieron en el 75% y otras por menos del 50%. Esto fue un verdadero cuello de botella. Acá me están diciendo que estamos ya concluyendo el tiempo, pero quería compartir con ustedes dos datos importantes. Por un lado, que con la información, con la cantidad de insumos anticonceptivos que distribuimos, que tenemos previsto distribuir en el 2020, que suman una inversión de $23.476.000, hicimos un estudio de resultados en población, y esto nos da que estaríamos evitando 181 muertes maternas y 359.186 embarazos no intencionales. Y estaríamos con una cobertura efectiva de mujeres y adolescentes y personas con capacidad de gestar de 778.950 personas. Y finalmente, lo que ustedes ven en pantalla es unas secuencias del 0800, no sé, ahora salió de la pantalla, pero quería comentarles que a lo largo de estos 10 años había 2 filminas que, yo ya les digo, les comento el número, aunque no esté en pantalla, de cómo aumentó la secuencia entre el 2010 y 2020 por aborto directamente. Empezamos en el 2010 con 8 consultas por aborto y eso fue incrementando, tuvo un pico en el 2018, tuvo un aumento con la discusión de la legalización del aborto desde 1952 secuencias, 2019 3.722 y ya llevamos a lo largo del 2020, pandemia inclusive, que han aumentado muchísimo las secuencias, 2.267 secuencias. Así que quería compartir estos datos, se está terminando el tiempo, no quiero usar el tiempo de mis colegas que tienen tanto también para compartir y tan valioso con nosotros,
y estoy disponible luego para el intercambio de preguntas. Muchas gracias. Bueno, les cuento que tenemos conectadas 250 personas en este momento, que se está transmitiendo en, bueno, como ya les había comentado, Jujuy, Chubut, Río Negro, España, Francia, ¿qué otros lugares se han sumado? Bueno, Chile, México, y también comentarles que hemos recibido 174 comentarios, preguntas, consultas, que hasta el momento las estamos procesando. La Rioja, Lomas de Zamora, La Plata, San Francisco, Formosa. Bueno, la idea sería que el videíto que íbamos a, la pieza comunicacional del programa, que estaba planteado para el principio, la podamos ver ahora. También quería comentarte, Valeria, que vas recibiendo bastantes comentarios de mucho éxito, de excelente la distribución, esto de pensar en una aplicación de una política pública horizontal, federal, de pensar en lo territorial. También los comentarios están pensando, están planteando toda la distribución que se ha generado y sobre todo esto de pensar en una política pública desde desde un Estado haciéndose responsable de este tema. Casi todos los comentarios vienen en esa línea. Bueno, vamos entonces ahora con el video. Bueno, México, 380 conexiones hasta el momento. Es solo para meter un poco de presión, solo para que salgan asustadas. Ahí vamos. Bueno, sabemos que no está saliendo el sonido del video. De todos modos, en un ratito en el chat vamos a poner el link para que puedan acceder. También verán que en las placas está el número de salud sexual, el 0800, del cual acababa de hablar Valeria. Y bueno, comentarles que estamos superando las 300 conexiones. Bueno, la verdad que es muy interesante toda esta difusión. Bueno, de Moreno, de Córdoba, de Río Negro, de distintos lugares de nuestro país, y bueno, y los comentarios también siguen siendo muy favorables. De Santiago del Estero, Olavarría, Tandil, 380 conexiones, bueno, 400 personas mirando acá, también de La Pampa, Santa Rosa, la maravillosa Luna que hace nuestras gráficas, que siempre está detrás de todo lo que es la gráfica. Bueno, entonces, Pilar, si te parece, podemos ir ya presentando a nuestra segunda panelista, Pilar Galende. Ella es de la provincia de La Pampa, médica generalista. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Médica generalista, integrante de la red de profesionales de la salud de nuestro país, una red que en este momento, ya como habíamos mencionado, cumple 5 años de su creación y de su expansión y de todo lo que ha generado como herramientas para
para garantizar el acceso a la CILE en todo el país. Y también es integrante del Foro Pampeano, del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y de la Comisión de Monitoreo, y bueno, sobre este punto justamente nos va a compartir su exposición en estas dos líneas, en la estrategia, lo que significó el monitoreo y lo que desarrolla la red. Bueno, hasta acá. Bienvenida, Pilar. Bueno, bienvenidas. Primero, nada, agradecer un montonazo, me produce mucha alegría poder estar participando en este espacio, agradecerle desde ya a las compañeras de Ruda, bueno, a las compañeras, a Valeria y a Verónica que comparten este momento de intercambio, y desde ya, bueno, a las compañeras del monitoreo de salud y la red de profesionales que han acompañado fuertemente en producir este momento de presentación. Así que, bueno, la verdad es que sí, son pocos 15 minutos por ahí para dar cuenta de un relato que intentaré hacer de lo que ha sido el recorrido del monitoreo de salud en La Pampa y lo que ha sido también estos 5 años de la red. Yo formo parte de la red desde sus inicios, lo cual también justamente hizo su presentación en el contexto del 28 de mayo. Así que, bueno, me alegra mucho poder estar acá. Yo voy a tratar primero de pensar esto, que efectivamente, como ya señaló Valeria, la pandemia nos encuentra, yo creo que, sobre todo muy activas. Eso me produce, primero, la necesidad de remarcarlo. Nos encuentra muy activas, muy atentas a que en la Argentina los derechos sexuales y reproductivos, y particularmente el acceso a la ILE, no se toma cuarentena, y estamos todos activas y pendientes de que esto efectivamente sea así. Pero un poco creo que es importante remarcar que este piso con el cual nos encontramos en el contexto del COVID es un piso que hemos construido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha alegría también, y es un poquito el recorrido que voy a tratar de mostrar, bajo la idea de que un poco lo que es la ILE, que hoy ya todos conocemos y sabemos a qué nos referimos con la ILE, pero ha sido una construcción también, esta idea de que el aborto era legal en nuestro país bajo un régimen de causales, y eso sí, sobre todo, digamos, revalorizando lo que ha sido el causal salud integral, como no solo, digamos, como una causa legal, sino como una estrategia también política que nos hemos dado en esto de construir este piso de legalidad. Y que eso, bueno, ha sido un proceso que ha requerido, como decía recién, mucho esfuerzo, y que también ha traído muchos dolores y muchas circunstancias penosas para las mujeres y personas gestantes de nuestro país. Y bueno, nos llega a este momento con muchos desafíos pendientes, pero como decía recién, también con mucho terreno ganado. Así que, bueno, cuando empezamos a armar esta presentación, pensábamos, ¿no?, como en qué momento empezar este relato. Se convierte un poco en un sentido arbitrario, decir dónde empezamos a contar esto de la construcción del marco legal. Un poco contarles, perdón, se me va la imagen, contarles que en la provincia de La Pampa yo voy a partir del año 2007, en el 2007 porque pasó, bueno, fue primero que a nivel nacional hubo un hecho significativo que fue la primera guía de abortos no punibles, y en la provincia de La Pampa pasó un hecho muy importante que fue que la provincia se convertía en la primera del país en tener una ley provincial de abortos no punibles, que duró muy poco porque nunca llegó a implementarse, fue vetada rápidamente por la gestión que asumía de Oscar Mario Jorge, y eso fue un hecho que, si bien fue un revés, yo creo que fue un marcador muy importante, fue un impacto significativo, primero en apropiarse de esto del marco legal, y movilizó sin dudas a la ciudadanía, la constitución del Foro Pampeano por el derecho al aborto, ¿no?, que es un espacio, como contaba Marta la vez pasada en el encuentro anterior, plural, diverso, intergeneracional, y todo ese activismo que se pudo ir construyendo fue muy significativo. Y también fue para muchos sectores de profesionales de salud. Yo no trabajaba todavía en esa etapa en la provincia, pero fue muy significativo para también los sectores profesionales de la salud, de poder apropiarse de esta idea de que estábamos habilitados y habilitadas a trabajar en el marco legal
vige en nuestro país desde el año 1921 en el artículo 86 del Código Penal. Se trabajaba por ahí dentro del marco legal de causales y también se acompañaban a muchas mujeres dentro de lo que eran las estrategias de reducción de riesgos y daños, ¿no? Pero yo creo que, y ahí sí lo viví muy de cerca, yo trabajo hace 12 años en un centro de salud y vi muy de cerca el impacto de lo que significó en el año 2012 el fallo FAL. Digo, quería traer esta idea, no solo como una norma jurídica que interpretaba el artículo 86 del Código Penal, no solo el surgimiento de un nuevo protocolo por parte del Ministerio de Salud, sino que efectivamente creo que entre los profesionales implicó esto de un apoyo simbólico muy significativo en habilitarnos a la práctica, a sentir que estábamos realmente respaldados y respaldadas para poder trabajar cada vez con más fuerzas en el causal salud integral. Desde ya en el causal de violencia sexual también, pero el causal salud integral tomó mucha fuerza e implicó realmente mucho tiempo de intercambio, de articulación, de debates significativos para poder apropiarnos. El año 2012 la provincia de La Pampa, como muchas otras provincias, tuvo un protocolo propio que desde el foro rápidamente cuestionamos porque era un protocolo con varios aspectos restrictivos, no se adecuaba, digamos, a los estándares del fallo FAL, sobre todo que restringía las prácticas de interrupción legal al cuarto nivel. Eso implicaba que hubiera quirófanos, que hubiera un servicio de ginecología disponible, y nosotros con razón y explicando en los medios, hacia la comunidad, de que eso no tenía ninguna validez científica, de que necesitábamos un protocolo que nos habilitara a los primeros niveles de atención a poder trabajar y acompañar a las mujeres como hoy lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Esos años fueron años realmente de mucho fortalecimiento en ese plano. Yo creo que de mucho fortalecer hacia los equipos de salud, fortalecernos en los territorios y explicar a la población, a la comunidad, de que el aborto no era ilegal en nuestro país, sino que teníamos un marco legal que era por causales, que seguíamos peleando por la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pero que este piso había que construirlo apropiándonos y comprendiéndolo también, ¿no? Fueron años, por ejemplo, que en la provincia de La Pampa hicimos, en ausencia del ministerio, lo quiero decir, pero no había un diálogo abierto en ese momento, no era una gestión, una agenda compartida, como dice Valeria, en ese momento. El foro pampeano fundamentalmente, con algunas sociedades profesionales como la Asociación de Medicina General, impulsamos fuertemente capacitaciones hacia los equipos de salud. Yo recuerdo esos años con mucha fuerza en poder pensar la realidad, ¿no? Como traíamos escenarios reales. Analía Mesina también nos acompañó fuertemente en esa etapa de construcción y poder pensarlo desde el marco de legalidad, las realidades que las mujeres no traían, que en otros momentos eran mucho, digamos, era más restrictiva nuestra mirada, podríamos decirlo así. Para no hacer un relato solamente cronológico, pero hay algunos hechos que son importantes. En el año 2015 surge la red, y yo creo que la red, porque este proceso que pasó en La Pampa se vivió en distintos lugares, por supuesto, del país, y el surgimiento de la red creo que fue una necesidad que cayó de maduro en esto de poder trabajar con una estrategia concreta y explícita hacia los servicios de salud. También en el 2015 en Santa Rosa se dio a conocer públicamente el socorrismo, que ya después hablará Verónica, pero que también ya venía activando, pero fue un momento significativo. Y en esto de la red de profesionales, que también se empezó a constituir lentamente en la provincia de La Pampa, quiero traer esta frase que me parece tan significativa. Estaba revisando un poco nuestros orígenes y salimos con fuerza en esta idea de sacar del closet, ¿no?, nuestras prácticas profesionales, porque de algún modo la clandestinidad, que sin duda mata y que sigue siendo el tema fundamental, también atravesaba la clandestinidad a las prácticas de los profesionales de la salud. Y en eso fue muy significativo darse estrategias, sin duda, con mucha fuerza hacia la comunidad, explicando, diciendo, el aborto es legal por causales y esto es tu derecho, explicándolo de muchas formas, pero también trabajando fuertemente hacia los equipos, ahí se me fue la imagen, trabajando fuertemente hacia los equipos
en estrategias de acompañamiento, de capacitación. Recuerdo, bueno, empezamos desde la red de profesionales a tener plenarios en forma anual, de manera de poder articular y compartir experiencias, compartir estrategias, sobre todo en algunos regionales que todavía al día de hoy siguen siendo difíciles o resisten un poco la implementación de la ILE. Muchas provincias todavía no tienen protocolos propios o no han, adherido al protocolo nacional, y eso sin duda es un déficit a seguir trabajando. Pero bueno, el acompañamiento ha sido muy importante, incluso en esta idea de poder fortalecernos y digamos, exigir también desde ese lugar un diálogo con las gestiones que nos permitieran implementar y avanzar con fuerza. Sin duda la red se desarrolló con mucha más fuerza en el primer nivel de atención, no solamente entre médicos y médicas. La red está conformada por profesionales de todas las disciplinas que intervenimos en la interrupción legal. Y bueno, volviendo un poquito a este recuento, en La Pampa, que también se iba conformando en la red de profesionales, en el año 2017 pasó una cosa muy importante que se las quiero contar, que es que después de tanto silencio logramos que las capacitaciones que veníamos haciendo en ese momento, hablamos de abortos no punibles, logramos que se hiciera por primera vez dentro del Hospital Molas, que es el hospital de máxima complejidad de la provincia, y fue un hecho sin dudas de muchísimo, muchísimo impacto. Estábamos ahí presentes la red incipiente, la gestión, el socorrismo, y fue la primera vez que dentro de los servicios, en un servicio de salud con tanta impronta en nuestra provincia, reconocía que esto formaba parte de una práctica de la salud pública, y creo que esa ha sido, en ese momento inicia esto que ha sido una fortaleza de poder tener una agenda efectivamente compartida. Y bueno, aunque no se había modificado el protocolo, como venía diciendo, que fue una exigencia fuerte, que se revisara esta idea de los niveles de atención, recién logramos que en el 2018, sin dudas, no tengo dudas de que ha sido al calor del debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y la media sanción de diputados. De hecho, la provincia efectivamente modifica el protocolo y habilita al primer nivel de atención en ese contexto y da a conocer, a ver si le voy a mostrar, después vamos a poner a disposición esta guía, que fue nuestra primera guía provincial, a ver si se ve, de interrupción legal del embarazo. Y a partir de allí empezamos un trabajo muy fuerte de implementar la guía. Y cuando se produce la votación negativa del 8 de agosto, es donde un poco nos paramos a revisar, repensar nuestras estrategias y cómo seguíamos. Y allí es donde un poco surge la idea de este monitoreo. Primero discutimos un poco cuáles serían sus roles, pero fundamentalmente surge con el sentido de generar una suerte de seguimiento, de observación en la implementación efectiva de esta guía, que sin duda sentimos que un poco fue producto de una voluntad política claramente, pero también producto de muchos años de insistencia y de lucha y de argumentación sobre la necesidad de hacerlo para llevar adelante la estrategia de interrupción legal del embarazo en la provincia. Y bueno, yo creo que la fortaleza tal vez ha sido que hemos podido, digamos, producir una articulación entre lo que es las mujeres en vínculo al territorio con las organizaciones del territorio, una gestión que nos abrió el diálogo y sin duda los sectores profesionales también fortaleciéndonos en nuestras prácticas. Y eso ha sido una fortaleza que sigue al día de hoy, que nos ha encontrado en la pandemia con grandes posibilidades de dialogar, de pensar, de revisar, de exigir también que no se desatienda este derecho fundamental, y ha tenido sus resultados. Traje algunos numeritos de que nos propició el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia, pero esto también da cuenta de lo que ha sido el crecimiento de este monitoreo. En 2018 se registraron 475 interrupciones legales, 568 en el año 2019, y en el año 2020 se registran ya, inclusive en este contexto pandémico, 278.
Y sin duda este crecimiento ha sido resultado no de que las mujeres hayan tomado más decisiones de interrumpir sus embarazos, sino concretamente del trabajo de visibilización dentro del sistema de salud, no tengo ninguna duda. Y la red también ha crecido enormemente, y eso es un dato significativo de esto que decía al principio, de lo que es la construcción de la legalidad en nuestro país. La red ha crecido, somos más de 1000 profesionales, sacamos las últimas cuentas porque inclusive en el contexto de pandemia se siguen sumando equipos a trabajar e incluirse en la estrategia de la red. Hay casi 600 equipos que participan activamente en la red, fundamentalmente son del primer nivel de atención, y a lo largo de más de 18 provincias del país. Eso creo que, si bien hay regionales que encuentran, por supuesto, en sus contextos muchas más resistencias, pero ha sido una estrategia fundamental, y en estos 5 años hemos salido con mucha fuerza a decir 2 cosas. Primero, que la vida es tu derecho y que necesitamos la aprobación, sin dudas, del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Digo 2 cositas más que queríamos dejar planteadas por ahí para el momento del intercambio, que es que a pesar de todo este crecimiento, algunas cuestiones siguen siendo tensiones muy fuertes y que se han evidenciado todavía más en el contexto de la pandemia. Una de ellas, sin duda, es que el marco legal de causales no alcanza, porque todavía plantea un marco de una enorme heterogeneidad de realidades. Hay provincias que, como claramente lo muestra la situación que acabamos de asistir en Santiago del Estero, hay provincias, y a veces dentro de las provincias hay localidades, hay regiones o hay servicios particularmente que restringen su mirada en esto que nosotros venimos construyendo con fuerza, y todavía miradas muy restrictivas en el abordaje de la interrupción legal del embarazo, en el causal salud integral mucho más, y eso implica una necesidad de aprobación y de trabajo todavía mucho más fuerte en esta cuestión. Y después también hay cuestiones que son importantes pensarlas, lo son en la provincia de La Pampa, y que imagino que en las realidades del país, de otras provincias también, que tiene que ver con los segundos trimestres, y eso preocupa fuertemente porque la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, si mantiene las condiciones del proyecto de la campaña, los embarazos mayores de 14 semanas también van a encontrar estas resistencias que vimos al día de hoy, que tienen que ver con la objeción de conciencia, fundamentalmente que se ubican mayormente en los niveles de mayor complejidad, y una cuestión significativa que no la voy a profundizar, que tiene que ver con el sector privado. El monitoreo nos viene preocupando enormemente que la aplicación de una política pública viene siendo muy fuerte, inclusive de un rápido avance, podría decir, en la parte pública, pero en el sector privado mantiene no solo enorme resistencia, sino poca trayecto de compromiso y de asumir la responsabilidad que le implica a los profesionales poder garantizar también en ese ámbito esta práctica. Bueno, hay más cosas, pero cierro acá, ahí apareció Erika, así que les dejo mis saludos y quedo atenta a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Pilar. Un poco para ir resumiendo en qué línea vienen los comentarios, como para que vayan pensando. Valeria, la mayoría de los comentarios están centrados en la distribución de los insumos, cómo van llegando, cuáles son los mecanismos de los insumos, como para ir pensando para dar cuando te toque hablar. Y también otras de las preguntas u otras de las preocupaciones es en aquellos lugares donde los equipos de salud o la política pública local de las provincias no están garantizando el acceso a las ILE. Y después hay otras preguntas, otras intervenciones para ampliar cómo ha sido o explayarte un poco más, Pilar, en la estrategia del monitoreo.
También quería, bueno, este es el proyecto de ley al que han hecho referencia tanto Valeria como Pilar. También contarles que estos son los afiches que van a llegar a las provincias, que dicen tus derechos no estar en cuarentena, dicen cuáles son los derechos, cómo son los mecanismos de accesibilidad, el 0800, así que también es un recurso que se va a distribuir y que se va a... que va a llegar a las provincias. Así que bueno, vamos a darle lugar a nuestra tercera panelista. Ella es psicóloga, Verónica Wirdorf, lesbiana, activista feminista. Hola, Vero, ¿cómo estás? Socorrista, es miembro de las Bomberas Socorro Rosa de Salta, la colectiva que participa de la red de socorristas. Bueno, como ya dije, es psicóloga, es integrante de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, y bueno, y nos va también a complementar con su exposición estas líneas de accesibilidad y cuáles han sido o cuáles siguen siendo las dificultades o identificar las barreras en estos tiempos de pandemia que, bueno, en la misma línea en la que venimos. Bueno, Vero, un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, ex miembro de la red de profesionales, porque ya no trabajo en el área de la salud pública, y socorrista desde los inicios de la organización aquí en Salta, que es desde el 2015. Bueno, yo quedé resonando bastante fuerte con las palabras de Pilar y con esta necesidad de hacer un breve recorrido histórico, ¿no? de la transición, del transcurso de la lucha por el aborto previo al contexto de la pandemia, porque creo que tanto las estrategias, las fortalezas, las oportunidades que estamos teniendo de articulación y de garantía de derechos sexuales y reproductivos a las personas con capacidad de abortar, están dadas por ese recorrido histórico y por esos caminos de lucha que hemos ido recorriendo desde los movimientos feministas y desde el socorrismo en particular. Entonces, un poco que también me gustaría poder sintéticamente comentarles cómo es el contexto aquí local en el noroeste argentino, particularmente en Salta, que es la provincia en donde yo activo, como les decía, desde el año 2015, en la organización Las Bomberas, que surge y se suma a la red de socorristas desde la inquietud y el registro de la necesidad de garantizar, ¿no?, el acceso a la información y el acceso a abortos seguros, de experiencias personales y colectivas de acompañamientos que nos fueron impulsando en esta necesidad de abordar esta problemática en nuestra provincia. Creo que es pertinente decir en ese sentido que en Salta, si bien, como bien decía Pilar, el fallo FAL data de 2012, el nuevo protocolo del 2015, en Salta particularmente hasta el año 2015 justamente, o en el año 2015, solo se habían realizado 2 interrupciones legales del embarazo, y contábamos desde el fallo FAL en 2012 también, como mencionaba la compañera de La Pampa, con un decreto provincial que establecía un protocolo profundamente restrictivo y que establecía la obligatoriedad de la intervención del Ministerio Público, que establecía un plazo de 12 semanas, y que además solo regulaba el causal violación, y esto como establece un contexto bastante limitante, que si bien es un contexto que se venía disputando políticamente desde el feminismo con anterioridad, es recién en 2015 cuando se empieza a poder, digamos, de alguna manera el programa de salud sexual recoge, ¿no? El programa de salud sexual de la provincia recoge un poco el guante
Después hablamos después de numerosos casos de obstaculización del acceso a la ILE en casos de menores, en casos de menores abusadas, el caso famoso, tristemente famoso, de la niña Wilchi de Alto La Sierra. Recién es en 2015, en 2016, cuando el programa provincial empieza a plantearse la necesidad, la urgencia de establecer algún tipo de estrategia que permita garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo. Y es desde ese primer momento, cuando el socorrismo, que también estaba iniciando en ese momento en la provincia, es desde esos inicios que nosotros empezamos a tener una participación en el armado de estos equipos profesionales, ¿no? Antes de ayer, mientras cerraba la ponencia, comparaba estas dos ILES del 2015 con los 24 acompañamientos que hace el socorrismo en su primer año de formación en Salta, y pensaba cuánto tuvimos que ver en el desarrollo de esos equipos profesionales en salud pública, acercando folletería, acercando las experiencias, acercando un poco hasta, si se quiere, la imprudencia o el arrebato de la compañera arriesgado del socorrismo a esos equipos profesionales, y también fuimos de alguna manera un nexo entre los equipos que empezaron a armarse y la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, ¿no? Es el activismo militante feminista socorrista el que también participa en ese acercamiento de equipos profesionales que tenían las inquietudes de la formación profesional, del compromiso ético con la garantía de derechos, que se ve interpelado también por estos movimientos, y empieza a consolidarse las primeras consejerías en opciones, de las que también hablaba Pilar, las consejerías en reducción de riesgos y daños. Recién en 2018 la provincia autoriza la compra una compra provincial, una partida provincial de Oxapros para estas consejerías, y es también recién en 2018, en el contexto de la marea verde y de las campañas electorales del entonces gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, que se deroga el decreto restrictivo y se adhiere también por decreto al protocolo nacional, facilitando mucho eso, la posibilidad de acción y legitimando las prácticas que ya venían los profesionales garantizando en el sector público. Bueno, es indiscutible también, como decía Pilar, esto del impulso que nos da a todos la marea verde en el 2018 con la media sanción del proyecto IBE, y el impacto que eso tiene tanto en el crecimiento de los movimientos feministas como particularmente aquí en Salta, y también en la demanda. En la demanda y en el reconocimiento de los derechos y del acceso a la ILE y de los causales y del protocolo, y todo esto tiene un impacto también en la demanda que empieza a recibir el socorrismo a partir de 2018 aquí en Salta, particularmente en el año 2019, por ejemplo, hemos hecho más de 600 acompañamientos. Y creemos que mucho de esto tiene que ver el impacto que tuvo la salida del closet del aborto a partir del tratamiento del proyecto y de la media sanción. Bien, bueno, tengo aquí algunas notas para no perderme de nada. Bueno,
Es indiscutible que el socorrismo tiene un compromiso político y es parte de cada una de las declaraciones de nuestras plenarias, el compromiso que sostenemos en esta articulación con el sistema público de salud. El compromiso con la legalización del aborto, la legalización y la despenalización del aborto, se traduce en estas prácticas de articulación. Y en ese sentido creo que va teniendo... vamos llegando a este contexto actual de pandemia, que más allá de sus particularidades nos encuentra fortalecidas a las distintas redes, para poder construir esta agenda común de la que hablaba Valeria al inicio. Este compromiso nos ha ido haciendo construir una red más allá de las redes, ¿no? Una red que se va en donde se van entrelazando las prácticas socorristas con las prácticas profesionales, con las políticas públicas, y van generando un tejido que a la vez permite sostener esta demanda creciente. Y así llegamos a marzo de 2020, a este contexto de pandemia mundial y al decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio y al impacto que eso tuvo tanto en el ámbito de la salud y particularmente en nuestra práctica socorrista. Esto significó para nosotros sentarnos a pensar y a rediseñar las estrategias que nos dábamos para el acompañamiento. En esto me parece importante señalar que el acompañamiento socorrista, el acompañamiento que nosotras nos proponemos de poder sostener y acompañar, valga la redundancia, abortos feministas, tiene que ver con diseñar estrategias que en la práctica promuevan la autonomía de las personas con capacidad de abortar en la gestión de sus abortos, que se trate de una práctica que emancipe, que más allá de la complejidad que tiene en la existencia de cada una de las personas que abortan, sea una práctica que acerque a la experiencia de la responsabilidad y de la autonomía sobre el propio cuerpo, y a la vez que acerque a una práctica colectiva, a una práctica en donde yo tomo una decisión y en esa decisión soy sostenida por otros y por otras, permitiéndome también una práctica feminista en ese aborto. Entonces, acompañar a abortar en el contexto de pandemia, intentando o trabajando más bien duramente para poder sostener estos abortos feministas y estas prácticas socorristas de acompañar, nos significó poner mucha atención a cómo este contexto empezó a brindarnos sus particularidades, sus singularidades. Decíamos en una nota de la ADFEM a mediados de abril que la cantidad de llamados a las líneas públicas de socorristas no había aumentado en el contexto de la pandemia, pero tampoco ha disminuido. Se ha mantenido la cantidad de contactos telefónicos y sin embargo sí empieza a tener sus particularidades, sus características singulares, esos contactos en particular. Las llamadas se han hecho mucho más extensas, el contexto primero de incertidumbre, de desconcierto, de la pandemia, del aislamiento social, ha generado una ruptura con nuestras redes, ¿no? El estar adentro de nuestras casas ha hecho que tengamos que rediseñar las maneras de mantenernos en red, y a la vez eso para una persona que está decidiendo abortar significa tener que sostener y pensar esa decisión muchas veces en soledad, ¿no? En el aislamiento del hogar o incluso en contextos hostiles dentro de ese hogar. Hablamos de mujeres
que han abortado en convivencia con su agresor. Hablamos de contextos de hogares, particularmente el de Salta y el de muchas otras provincias, contextos de familias conservadoras, de familias profundamente católicas y antiderechos, en el que esas mujeres o esas personas con capacidad de abortar tenían que tomar y sostener y concretar la decisión de abortar. Y eso va estableciendo particularidades, ansiedades, temores, incertidumbres, sensaciones de no saber cómo resolver o de no poder pensar en las estrategias necesarias. Entonces ahí el acompañamiento telefónico que se plantea el socorrismo toma mucho más sentido y requiere de muchas más herramientas y artilugios para poder hacer que del otro lado del teléfono esa persona siga sintiendo y siga encontrándose con ese acompañamiento feminista que nos proponemos brindar. Ha significado, como decía, cambiar nuestras estrategias, y eso también nos ha encontrado con obstáculos, ¿no? Con la posibilidad de hacer videollamadas o no poder hacerlas, porque no hay datos, porque no hay wifi, porque las condiciones materiales y de existencia no son iguales para todos, de sostener llamados de línea y de sostener esto de poder brindar diferentes herramientas, el acceso a la página de socorristas para que pudieran ir teniendo alguna información sencilla y a la vez segura para sacarse las dudas, el acceso a fragmentos de la literatura que hemos ido compartiendo en este tiempo de construcción del socorrismo para poder sostener también afectivamente a quienes se contactaban con nosotras. En fin, diferentes modos que nos hemos ido generando y que siempre han tenido el horizonte de poder pensar en cómo sostenemos modos feministas de acompañar. Y en eso mismo, de poder sostener en acompañamientos feministas a quienes abortan, también pensar en poder sostener modos feministas de hacer red. Y el hacer red hacia el interior de cada una de las colectivas, cuidándonos entre compañeros, pero también a nivel de la red nacional, y también a nivel de este vínculo que fuimos construyendo con las demás redes, con la red de profesionales, con el sector público, con los compañeros profesionales, con el programa de salud sexual de la provincia, con la dirección a nivel nacional, para poder fortalecernos y para poder acercar el sistema de salud a quienes necesitan de garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. Nos pensamos, o mejor dicho yo, nos pienso a los movimientos y a las redes como puentes que van construyendo una accesibilidad desde otras sensibilidades entre el sistema de salud y las personas que necesitan de garantizar sus derechos. Creo que esas estrategias están siendo exitosas. Nosotros en particular nos hemos dado a la tarea de promulgar y de difundir abiertamente el acceso al 0800 y también de procurar que los causales, por ahí el causal violación, no sé si mis compañeras coincidirán conmigo, pero está más reconocido o más fresco en la cabeza de las personas, pero el causal salud y la percepción, la concepción de la salud como salud integral y demás, no era más una estrategia que conocíamos quienes estábamos de este lado ya trabajando, ¿no? Entonces también está siendo hoy un desafío y una estrategia de acompañamiento del socorrismo poder acercar esta información y no solo desde el brindar información, sino del poder ir dándonos las estrategias para que las personas
incapacidad de abortar se apropien de estos contenidos, de estos conceptos, de estas miradas, y puedan reconocer en sí mismas cuáles son las áreas de su salud que están afectadas, cuáles son los aspectos en donde se apoya este derecho a interrumpir sus embarazos cuando esos embarazos están fuera de sus planes o de sus momentos vitales. Bueno, quisiera poder dar algunos datos, tengo que ir cerrando, ¿verdad? Bien, quisiera poder dar algunos datos y también plantear algunos desafíos en modo de preguntas. Particularmente nosotros estamos sistematizando los datos particulares de la cuarentena, contarles que desde el inicio de la cuarentena hasta la semana pasada, Socorristas en Red ha acompañado a 3.832 mujeres y 3 varones trans a interrumpir sus embarazos, y que en Salta particularmente también en este mismo periodo hemos acompañado a 182 mujeres cis y a un varón trans a interrumpir sus embarazos, dándonos diferentes estrategias, entre esas el acceso al asilo. Creo que como preguntas y para cerrar, este contexto de facilitar el acceso a derechos, de promulgar los derechos, de promover, perdón, los derechos, nos plantea ahora el desafío de cómo seguimos respondiendo a esta demanda creciente. Pienso mucho en lo que sucedió con el matrimonio igualitario en su momento y en cómo esto hoy se transforma en un reconocimiento desde las personas, desde los colectivos, de los derechos que tenemos en términos de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y cómo eso va a redundar en que nos podamos brindar las estrategias para que podamos seguir garantizando el acceso en este contexto de demanda creciente, más allá de la cuarentena. Bueno, eso es todo. No quiero robar más tiempo. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Bueno, en este momento lo que vamos a pasar a la segunda etapa, la segunda fase, vamos a hacer una síntesis de las preguntas. Algunas las vamos a leer textualmente porque son muchas las preguntas, sin embargo, van en la misma línea. Les queremos comentar a todas las personas que han dejado sus preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, señalamientos, explicaciones territoriales de lo que va sucediendo a lo largo del país, que todo lo que han escrito se lo vamos a pasar específicamente a cada una de las expositoras. Sobre todo hay muchas preguntas para Valeria, entonces entendemos que esto es muy importante que le llegue, que pueda recibir toda esta información. También sabemos que la garantía y el acceso al asilo y a la distribución de los métodos anticonceptivos y a todo lo que tiene que ver con la aplicación de una política pública de estas características no se da de la misma manera en todos lados, entonces los niveles de garantía y el nivel de compromiso todavía sigue siendo heterogéneo y esto, bueno, se ha visto claramente en lo que se fue plasmando en las exposiciones. De hecho, por alguna razón todavía no tenemos la ley, en la campaña lleva en 8 oportunidades ha presentado el proyecto, entonces todo esto da clara muestra de cuáles son las dificultades que vamos teniendo en la accesibilidad. Así que, bueno, con Marcela vamos a ir transmitiéndoles las preguntas dirigidas. En principio vamos a empezar con Valeria, ¿les parece? Marce, ¿querés empezar? Marcela, no tenés micrófono. No te escuchamos, Marcela. Ahí me escuchan. Ah, ahí está. Y ahora sí. ¿Me ahí está. Sí, sí. Los comentarios de las muchísimas que están viendo ahora la transmisión.
señalando la importancia y de la composición federal, tanto de este panel como de la red RUDA, ¿no? La verdad, muchas gracias. Ha sido desde el primer momento ha sido nuestra intención reflejar un panorama de lo más federal posible, por eso la presencia de compañeras de La Pampa, de la compañera Vero de acá de Salta, mi coprovinciana y amiga. Así que ha sido una linda experiencia y muy felices, ¿no? La Universidad Nacional de Salta y también calculo que las compañeras de La Pampa con este encuentro. Bueno, pasamos a las preguntas. Antes de eso vamos a la transmisión a nuestras amigas. Bienvenidas de nuevo a la pantalla. Pilar y Valeria. Muy buena. Ya están de nuevo en la escena. Bueno, mientras nos vamos articulando, les quiero contar que en Río Negro, en una de las clases que estaban dando de la carrera de psicología, trasladaron la clase al Zoom, así que nos van a pasar las preguntas por el WhatsApp porque no les permite el audio, pero tienen algunas inquietudes los estudiantes. Bueno, vamos con las preguntas entonces. Preguntas para Valeria. Bueno. ¿Cómo hacemos para agilizar la resolución de la negación de la ILE en los municipios donde las mismas secretarías de salud obstaculizan? ¿Cómo lograr que sea resuelto cuando se pertenece a regiones sanitarias donde no priorizan los derechos sexuales desde hace años? ¿Cuál es el proyecto de trabajo para las ILE de niñas y adolescentes hasta 15 años? Sabemos que no se accede fácilmente, aún con causal como violación. Hay más preguntas, ¿no? Las leí. Bueno, contesto hasta allí. Bueno, por un lado, nosotros entendemos que esta etapa es cuerpo a cuerpo, tanto para lo que es el nivel de obstaculizadores institucionales, esto puede ser a nivel de una Secretaría de Salud, a nivel de un gobierno provincial, a nivel de un director o directora de hospital, digamos. Estamos trabajando para, por un lado, así como mapeamos los lugares amigables, los lugares donde sí se están garantizando ILES para tratar de armar esa trama y fortalecer a esos equipos y también de hacerles llegar en manera más directa los insumos. Nos pasó, digamos, con el equipo de provincia de Buenos Aires, había algunos lugares donde las regiones ponían obstáculos y se empezaron a armar otras estrategias más directas para los equipos de la red de profesionales que estén garantizando lleguen. Entonces, por un lado está el mapeo eso de las redes que sí están garantizando y poner en valor y dar apoyo, todo el respaldo institucional y además el respaldo en insumos necesarios. Con los obstaculizadores también estamos mapeando y trabajando para, de acuerdo a la característica, digamos, de este obstáculo, poder intervenir directamente. Entonces, no hay una respuesta única. Por ejemplo, si las compañeras están en la provincia de Buenos Aires, podemos ver particularmente en qué lugar y armar una estrategia junto con los equipos de provincia para diseñar una intervención específica. Distinto es el caso de provincias como Formosa, como Corrientes, que decían ahí colegas, como Santiago del Estero, que hemos tenido el último caso, digamos, de público conocimiento, y hubo antes 2 que sí se pudieron garantizar. El tema de las niñas con embarazos forzados y el acceso a la ILE es clave, porque como ustedes saben, hoy la estrategia de los antiderechos y obstaculizadores, nosotros notamos que pasa por la consejería, o sea, hacen un bloqueo de las niñas, de los adolescentes, de la familia, o hacen consejerías que son antiderechos. Y ese punto, digamos, es clave para la intervención. En los lugares donde hemos podido mejorar y lograr la intervención, hemos trabajado en los 3 niveles, Analía Mesina y equipo de médicos, directamente con los equipos que sí facilitan, y en estos casos generalmente son segundo trimestre, por las características del abuso, por las características del problema, llegan en segundos trimestres avanzados. Entonces, Analía y equipo médico trabajando con el servicio que pueda brindar,
evaluando alternativas de traslado también, si bien en el COVID fue difícil, esto de la circulación fue una estrategia que hemos utilizado también, comprometiendo a áreas del Ministerio de las Mujeres también que nos han ayudado con este tema. Hay otro nivel que tiene más que ver con la red comunitaria y los contactos como para poder acceder a la familia, a la niña, poder hacer una buena consejería. Si hace falta, en otro plano, trabajar con justicia. En el caso de un caso anterior de Santiago del Estero, de una niña, una actora clave fue una fiscal que estaba interviniendo y que habilitó la posibilidad de consejería junto con la red de profesionales de Santiago. Se pudo hacer, estaba el equipo médico y se accedió en un caso anterior. Y después el plano político, sin duda el plano político, pero el plano político lo evaluamos también en la situación, porque si ya tenemos todas las condiciones para garantizar, se avanza, y luego en todo caso lo que se da es validez o respaldo o se legitima. A veces es contraproducente intervenir mucho antes. No sé si muchas de ustedes saben lo que pasó en Santiago del Estero a partir de una presión nuestra para que se garantizara la interrupción. Primero la consejería, porque nadie había podido hablar con la niña, y después la interrupción, y el director de Maternidad e Infancia salió a plantear que desde Nación no estábamos avalando una interrupción en este segundo trimestre. Entonces, ahí lo manejamos también con determinada estrategia, porque las figuras políticas antiderechos pueden tomar esta información, nos pasó también en un caso de Córdoba, y jugar en contra de los equipos, así que vamos viendo los timings. Y por supuesto siempre es con las redes, con todas las zonas que están a favor de esto, y también dando, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Y también visibilizando el tema, si hace falta, llegado el momento, digamos, que intervengan, como decía, de otras provincias para recibir y hacer la práctica, lo hacemos. Nosotros nos parece que en este momento de estado de situación, de cómo viene el tema de abuso aumentado por el aislamiento obligatorio y la violencia sexual, más la visibilidad que se le está dando al tema de los embarazos forzados, es clave armar estrategia una a una, pero nos tenemos que enterar, y nos enteramos por el 0800 o por los equipos provinciales o por las redes que intentamos consolidar lo más posible y estar los más permeables posibles a esto. No sé si responde exactamente todas las preguntas que me hicieron. También, un último tema, intervenimos con actuados, con las abogadas, estamos aprovechando a partir del 0800, hubo una situación en San Juan de bloqueo, habían confiscado una partida de misoprostol que habíamos enviado a unos centros de salud amigables con colegas, y pudimos intervenir con actuaciones escritas instando a que se libere, digamos, la medicación. O sea que vamos modificando y vamos haciendo uso de todas las estrategias para ir mejorando las condiciones de acceso. Bueno, voy a hacer un pequeño aporte. Hay varias provincias, Valeria, que tienen resoluciones ministeriales que prohíben la distribución de misoprostol en los hospitales, entre ellas San Juan. Y eso es una situación, bueno, muchísima dificultad y una barrera estatal de política pública bastante importante. Te hago una síntesis de un par de situaciones, de relatos. Bueno, hay un mensaje de Río Negro, específicamente, otro de Calamuchita, otro de Villa General Belgrano, del Hospital Regional. Y en estos tres lugares lo que plantean concretamente es que no hay equipos que estén garantizando el acceso a las ILE.
Entonces, bueno, no sé si querés hacer algún aporte específico o, bueno, volvemos a reiterar que toda esta información te la vamos a pasar después en un archivo con todos los detalles, incluso con el nombre de los hospitales que están planteando. Y después hay otra pregunta que dice, las personas con capacidad de gestar sordas, ¿qué vías de comunicación se tiene en la línea de salud sexual para poder recibir el asesoramiento? Porque no han tenido, no han sido receptivas en este punto. Y después hay otra pregunta, bueno, estas y después estos 3 espacios, estos 3 hospitales que están planteando que no hay equipos que estén garantizando las ILES. Lo reitero, Río Negro, Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita. Para Valeria. Con respecto a los lugares, podemos estar en contacto para que el equipo de acceso a la ILE analice con las colegas, con las compañeras, ver cuáles son las alternativas que podemos tener más cercanas a nivel local. O sea, eso estoy a disposición para pensar en cada situación. Hay que ver qué localidad de Río Negro. Río Negro tiene en general distribución centralizada de métodos anticonceptivos y también del misoprostol, pero podríamos ver en cada una de las circunstancias, son provincias muy diferentes, con recursos muy diferentes, podemos conectarnos para el grupo del equipo de trabajo de acceso a la ILE para ver alternativas directamente. Con respecto a las colegas, nosotros estamos de alternativas de 0800 para personas sordas, estamos trabajando en el CONREDI, en el Consejo Asesor de Lenia, directamente para ver alternativas. Lo cierto es que todavía desde el 0800 no se ha logrado solucionar. Estamos viendo las alternativas que están brindando desde la línea 144 y es un tema que tenemos en agenda sin duda importante, pero bueno, todavía no resuelto. ¿Cómo? No, a Marcela le preguntaba si algo más para ella o estamos bien. Podemos volver después con Valeria, en todo caso. Pasemos con Pilar. Pilar, las preguntas, las consultas van directo a cómo ha sido gestada la estrategia del monitoreo, cómo se desarrolla, quiénes participan, cómo y cuáles han sido los resultados. Bueno, que algo planteaste. Voy a cerrar. ¿No tenés micrófono? Sí, bueno, como contaba un poquito el monitoreo. A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí se te escucha, Pilar. ¿Se escucha? Ahí está. Sí, Ahí estamos. No, contaba un poquito que el monitoreo como tal surge después del 8 de agosto de 2018, después de la negativa en la votación de senadores, como una estrategia del Foro Pampeano por el derecho al aborto con mucha más fuerza de lo que se venía haciendo, estar atentas a la implementación de este protocolo de interrupción legal del embarazo. Ese monitoreo está constituido por integrantes del Foro Pampeano, y dentro del Foro Pampeano estamos, por ejemplo, quienes integramos la red de profesionales de salud, con el derecho a decidir, el socorrismo, y esa un poco también la fortaleza de intercambio y de visiones que tenemos en el diálogo con la gestión. Nosotros con la gestión, en este momento, no ha sido siempre así, como ya comenté, pero en este momento estamos pudiendo tener, digamos, un diálogo periódico de encuentros que nos permiten esto que ya decíamos antes de una agenda compartida, de ir marcando también una agenda en función de lo que vamos recogiendo un poco en el territorio y en el sistema propio de salud. Y en el contexto de pandemia ha sido muy importante, ha sido, yo diría que estratégico, porque realmente ha permitido con mucha celeridad, por ejemplo, tener acciones hacia los equipos profesionales y de difusión de información hacia la comunidad desde la gestión, de que tanto el acceso a métodos anticonceptivos como particularmente la ILE
debían ser prácticas que debían ser garantizadas, que deben ser garantizadas. Nos dimos estrategias hacia estas limitaciones o problemas con la circulación de las personas para llegar a los servicios profesionales. Todo eso, sin duda que ya lo veníamos haciendo, pero por supuesto que en un diálogo con la gestión ha permitido un avance mucho más importante, y llegar inclusive, nosotros tenemos esta posibilidad, como decía Vero, de las redes que tejen puentes. Entonces rápidamente tomamos información de cosas que por ahí el sistema de salud o no accedimos a alguna situación que había ocurrido, pero que sí aparece a través del socorrismo, y que eso llega de alguna manera como información al programa. Esa ha sido un poco la estrategia que nos venimos dando, y creo que es sin duda una enorme fortaleza. Quiero aprovechar un segundito, igual no sé si hubiera una otra pregunta, pero también a decir, porque va en la misma línea de esto de las redes y de brindar información, que yo creo que han pasado ya el link de la página de la red de profesionales de salud por el derecho a decidir, pero en esa página, incluso en este contexto de pandemia, se vienen cargando periódicamente todos los equipos que forman parte de nuestro recursero. Por supuesto que hay más profesionales que no están en la red, que también garantizan acceso a interrupción legal del embarazo, pero en ese recursero todas las personas, y sería muy oportuno que se pueda brindar y que puedan entrar y ver en todas las provincias que estamos, y están cargados todos los equipos que estamos garantizando interrupción en todo el territorio nacional. Bueno. No sé si aparece ahí abajo, Red Salud de Civil. Yo creo que ya lo pasaron, y si no, bueno, que se pueda compartir esa información. Sí, lo podemos pasar también por el chat. Ahí está de nuevo. Bueno, Vero, para vos también tenemos algunas consultas, un poco si pudieras sintetizar o volver sobre el momento de la transición, porque sabemos que el espacio de dar la información, el asesoramiento, siempre fue un encuentro cara a cara. Y en tiempos de pandemia esto fue un corte abrupto, y sin embargo los números que vos tiraste fueron realmente significativos, y conocemos que a lo largo de todo el país la red de socorristas nunca abandonó la tarea. Y bueno, ¿cómo fue la consulta concretamente? Si ese momento de transición, cómo lo vivieron y cuáles fueron las fortalezas que tuvieron que recuperar para que poder reinventar ese momento y salir nuevamente al auxilio y a la asistencia de las mujeres, porque la burocracia va en contra de los procesos biológicos. Ahí está. Sí, está bueno también esta pregunta, porque me permite detenerme sobre algo que tuve que dar como más al pasar al principio. Nosotros sí veníamos ya haciendo acompañamientos y talleres telefónicos, porque bueno, muchas veces nosotras estamos en un territorio, particularmente por ejemplo aquí, estamos en la ciudad de Salta, pero el territorio de la provincia es mucho más extenso y mucho más inaccesible, ¿no? Pensemos como el contexto de cordillera, de selva, de montaña, de monte. Entonces ya venía siendo una estrategia el acompañamiento telefónico y los talleres telefónicos. Entonces esto creo que fue un valor desde el cual nos pudimos parar cuando la posibilidad del encuentro, del taller, dejó de ser una opción en el contexto de aislamiento, para el cual no es que no hubo resistencias, claramente fue difícil. Para nosotras el taller colectivo tiene un sentido también, no es como, bueno, ahorramos tiempo porque atendemos de a 4, no. Ese encuentro tiene un valor también de poder encontrarnos con otros que también están en la misma situación que yo, y escuchar las particularidades y resonar con eso que le sucede a otra socorrida, ¿no? Sin embargo, bueno, el contexto no nos dejó otra posibilidad, y la experiencia de ya venir dando talleres telefónicos nos potenció a decir, bueno, tenemos una estrategia que ya conocemos por dónde seguir.
Por ahí sí las particularidades de la demanda en cuarentena, como decía, del aumento de la cantidad de ansiedad y de incertidumbre de quienes se comunicaban con nosotras, y esto de la promoción o la difusión de la herramienta de la videollamada, facilitó que se nos fueran ocurriendo o que fuéramos probando también con esas estrategias, ¿no? De la videollamada, que permite otra cercanía, que permite otro contacto y la construcción de otro vínculo con quien se comunica con nosotros. Y también esto otro que decía yo, de otros recursos que van más allá de la información, como son los fragmentos del Código Rosa, que es nuestro libro de relatos de abortos, de poesía feminista, del acceso a la página, como maneras de ir acompañando y rompiendo con el aislamiento, aunque sea en la distancia. Bueno, muchísimas gracias. Marce. Sí. Bueno, vamos cerrando entonces la actividad. Le agradecemos mucho a nuestras ponentes invitadas, a Vero, a Pilar, a Valeria. Hubo muchísimas preguntas, muchísimos comentarios de distintos lugares del país. Lamentamos no poder mostrar toda esta dinámica y esta participación a través de este espacio. Pero bueno, hemos puesto durante toda la transmisión las vías de contacto, tanto con la Dirección de Salud Sexual, como con la red de profesionales y con las redes socorristas, así que cualquier duda pueden consultar a través de esos medios. Aprovechamos para recordarles que mañana desde las 9 de la mañana vamos a tener actividades por los 15 años de la campaña, así que estén atentas a las redes de la campaña, tanto de Facebook como de Instagram, porque va a haber muchas actividades. Eri, no sé si nos querés adelantar un poco el siguiente encuentro que vamos a tener. Sí, el tercer encuentro, que va a ser dentro de 15 días, siempre vamos a tener esa periodicidad, cada 15 días, va a ser sobre los marcos legales, el 10 de junio a las 17 horas, y bueno, nuevamente vamos a tener un panel de lujo, como este y el anterior, siempre profesionales y activistas con esa gran potencialidad de poder problematizar este tema. Va a estar Nina Brugo, María Julia Costán, Lucila Puyol y Lola Guerra. Y con ese panel se va a trabajar el marco normativo y dónde estamos y hacia dónde vamos, y nuestro proyecto de ley, el del proyecto IBE, que es el proyecto que impulsa la campaña, y todas las colectivas que están activando en pos de este proyecto. Bueno, una vez más, agradecerles infinitamente su participación y a todas las personas que han estado detrás de todo esto, porque para que funcione de esta manera, hay un grupo de gente muy importante que ha tomado nota, que ha sistematizado, que ha cargado en el Drive. Bueno, Marcela, impecable su capacidad de transmisión y de conexiones. Y por sobre todo ese compromiso, destinarle tiempo de su activismo para este tema y para problematizar esta situación que esperamos, por supuesto, en este año sea ley. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, y sí, ya vamos cerrando, Marcela. Sí, y además avisarles que vamos a tener una sistematización de todo lo que se va produciendo encuentro tras encuentro. Creo que hemos publicado en nuestras redes, y si no lo vamos a hacer brevemente, la sistematización de todo lo que compartieron con nosotras Marta Rosenberg, Ruth Subrigen y Dora Barrancos en el encuentro anterior. También va a haber una sistematización de este encuentro, así que pueden ir siguiendo tanto a través de video como a través de la lectura cada uno de los encuentros de la cátedra. Y bueno, nada más, Eric, creo que agradecer otra vez y sí, nos esperamos en 15 días. Bueno, muchas gracias, hasta luego, que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. ¿Cómo me voy de acá?